El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, CENI y Vatican Information Services. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. En la Basílica de San Pedro será expuesta el Viernes Santo la reliquia de la Santa Cruz para su veneración. La oficina de prensa de la Santa Sede confirma la mejoría del Papa Francisco sin certeza sobre su presencia en Semana Santa. El Papa reapareció en la Plaza de San Pedro. Buen Domingo de Ramos y buena Semana Santa, dijo él así. El arquitecto Antonio Gaudí, declarado venerable por el Papa Francisco. Biógrafo de la causa de beatificación de Antonio Gaudí afirma que fue un teólogo de la piedra. 111 ataques contra cristianos en Tierra Santa. Un informe revela una alarmante escalada de violencia. Obispos de México y colectivos en el país exigen a autoridades justicia para desaparecidos en México. Yucatán se convirtió en el estado 22 de México en tener una legislación a favor del aborto. Obispo de Nicaragua afirma: funcionarios citados en informes sobre violación de derechos humanos en Nicaragua deben pagar por sus crímenes. Y por último, la persecución no cesa en Nicaragua. Dictadura prohíbe procesiones de Semana Santa por tercer año consecutivo. Estas noticias y otras más enseguida en los servicios informativos de Ver y Creer. Queridos amigos redescuchas, como cada semana les saludamos con afecto, ahora con más afecto porque esta semana es Semana Santa. Hoy tendremos el gusto de acompañarle en las voces informativas Marisa O'Farrill y Roberto O'Farrill. Pues empecemos a conocer el resumen informativo de la semana del Vaticano y Europa. Sea usted bienvenido a la información. Comenzamos con una muy feliz noticia para darle a conocer que cada Viernes Santo la reliquia de la Santa Cruz que se conserva en la Basílica de San Pedro del Vaticano es expuesta a los fieles para su veneración desde la Loggia de la Verónica en un momento de profundo recogimiento y oración. Pues este año la ostensión de uno de los fragmentos de la Santa Cruz, conocido como Lignum Crucis, en la que según la tradición fue crucificado el Señor, tendrá lugar el viernes 18 de abril, justo después de la celebración del oficio de lecturas y laudes a las 9 de la mañana en la capilla del coro. La oficina de prensa de la Santa Sede informa que el Papa Francisco muestra claros signos de mejoría, tanto desde el punto de vista motriz como respiratorio, aunque no confirma todavía su participación en los ritos de Semana Santa. La última aparición pública del Santo Padre, que llegó a la Plaza de San Pedro al término de la misa del Domingo de Ramos en silla de ruedas y sin cánulas nasales, constató que está superando la convalecencia con buenos resultados. El portavoz de la oficina de prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni, también informó que el Santo Padre continúa con la fisioterapia motora y respiratoria y que, efectivamente, puede permanecer por periodos más largos sin oxígeno. En otras noticias, al finalizar la misa del Domingo de Ramos, el Papa reapareció en público por tercera vez desde que regresó al Vaticano del Hospital Gemelli de Roma. Desde el altar de la Plaza de San Pedro del Vaticano y tras saludar a los fieles, Francisco deseó un buen Domingo de Ramos y buena Semana Santa. Debido a su convalecencia y delicado estado de salud, el Papa no participó en la misa del Domingo de Ramos que estuvo celebrada por el cardenal Leonardo Sandri, vicedecano del Colegio Cardenalicio. Aunque la evolución clínica del Papa Francisco se mantiene estable con leves mejorías, el Vaticano aún no hace previsiones y confirma que su presencia pública en los ritos de Semana Santa dependerá de las condiciones meteorológicas en Roma.
Después de una semana sin actualizaciones, el Vaticano difundió una nueva parte sobre el estado de salud del Papa Francisco, quien continuó su convalecencia en la Casa Santa Marta tras permanecer 38 días hospitalizado en el Policlínico Gemelli de Roma. En una noticia que nos da mucha alegría, le informo que el Papa Francisco aprobó ya el reconocimiento de las virtudes heroicas del arquitecto español Antonio Gaudí. Así lo dio a conocer en un comunicado la oficina de prensa de la Santa Sede. Quien proyectó la Basílica de la Sagrada Familia en Barcelona, de estilo neogótico, y que fuese consagrada por el Papa Benedicto XVI en 2010, es por tanto ahora venerable. Se trata del primer paso hacia la beatificación y canonización del hombre apodado el Arquitecto de Dios. Los trámites del proceso para su beatificación iniciaron con la conformidad de la Santa Sede en Barcelona el 12 de abril del año 2000. Por encargo del arzobispo de Barcelona, el cardenal Juan José Omella, el sacerdote y teólogo español Armand Buch elaboró una exhaustiva biografía del arquitecto español Antonio Gaudí en el marco de la Positio, uno de los documentos fundamentales en los procesos de beatificación. Concibió a la Sagrada Familia como una gran obra de evangelización en la que tradujo en piedra los grandes misterios cristianos. Explican declaraciones a la agencia Así Prensa este sacerdote, autor de Antonio Gaudí, vida y obra, publicado en la editorial española ARPA. En noticias procedentes de la Tierra Santa le informo con tristeza que el informe anual del Rosing Center, organización dedicada a la convivencia interreligiosa con sede en Jerusalén, documentó 111 casos de acoso y violencia contra la comunidad cristiana en Israel y Jerusalén durante el año 2024. Un clima de hostilidad que, según una de las autoras del estudio, Federica Sasso, solo representa la punta del iceberg de un fenómeno mucho mayor. Ocurren más ataques, pero son muy difíciles de monitorizar, afirmaron. Además, se detalló que en estos momentos Tierra Santa se ha vaciado de peregrinos católicos por la guerra desatada tras los ataques de Hamas el 7 de octubre de 2023, lo que amortigua un poco la situación. Con una firme proclamación de esperanza en medio de la adversidad, el cardenal Pier Battista Pizzaballa, patriarca latino de Jerusalén, lideró el pasado domingo la tradicional procesión de Ramos en la Ciudad Santa, marcando el inicio de la Semana Santa para los cristianos en Tierra Santa. Desde la entrada de la ciudad resonó el grito litúrgico «Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor». En esta ocasión, el cardenal quiso enviar un mensaje cargado de consuelo, firmeza y compromiso ante el contexto complejo que vive la región debido al conflicto israelí-palestino. No tenemos miedo, somos hijos de la luz y de la resurrección de la vida. Esperamos y creemos en el amor que todo lo vence, afirmó ante los fieles locales y los pocos peregrinos que han podido llegar este año. En más información referente al Papa Francisco, le damos a conocer ahora que alentó a llevar a todos el Evangelio de Jesucristo. Esto en un mensaje a los jóvenes universitarios vinculados al Opus Dei y que participan del 12 al 20 de abril en el Congreso Internacional UNIF 2025 en el marco de la Semana Santa en Roma. Cuántos motivos para dar gracias a Dios y seguir caminando entusiastas en la fe, diligentes en la caridad y perseverantes en la esperanza, pidió el pontífice. La Santa Sede cuenta desde el 16 de abril con nuevos autos eléctricos para promover la movilidad sostenible y reducir la contaminación. 2 de ellos, especialmente adaptados, serán entregados al Papa Francisco.
Esta iniciativa de la Gobernación de la Ciudad del Vaticano se enmarca en la implementación de un programa de desarrollo de movilidad sostenible lanzado en noviembre del 2023 bajo el título Conversión Ecológica 2030. Además de los vehículos para el Santo Padre, la plataforma italiana de vehículos eléctricos Exceletia Smart Mobility entregó 4 autos a la Germandería Vaticana. En noticias de Francia le damos a conocer ahora que la Iglesia Católica en el país acogerá a más de 10.384 catecúmenos adultos en esta Pascua, lo que representa un aumento del 45% respecto a las cifras de 2024, según datos publicados por la Conferencia Episcopal Francesa. El informe revela el número más alto registrado desde que se iniciaron estos conteos hace más de 20 años. Pero lo más llamativo es el cambio generacional. Los adultos jóvenes constituyen ahora el grupo más numeroso entre los conversos. El sodalicio de vida cristiana quedó disuelto oficialmente el lunes 14 de abril, después de que su superior general José David Correa firmara el decreto de supresión en la sede del Dicasterio para Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica en el Vaticano. El sodalicio informó en un comunicado que el acto se llevó a cabo en presencia de Sor Simona Brambilla, prefecta del Dicasterio. También informó que ha sido nombrado como comisario apostólico para las tareas relacionadas con la supresión del sodalicio Monseñor Jordi Bertemont Farnós. En noticias de Inglaterra le informamos que un nuevo proyecto, el Restaurar a Pugin, que busca restaurar el diseño original de la catedral inglesa de Nottingham, pretende atraer a las personas a un encuentro con una representación de la gloria de Dios. La Catedral de San Bernabé de Nottingham ha recibido una subvención de 1.69 millones de libras del Fondo de Patrimonio de la Lotería Nacional. Este programa de conservación tiene como objetivo restaurar el esquema decorativo original del arquitecto Augustus Pugin en la catedral. Pugin es conocido como el padre del Renacimiento gótico victoriano, un estilo icónico de arquitectura medieval. Pugin, quien trabajó en emblemáticos edificios ingleses como el Big Ben y el Palacio de Westminster, consideraba a la Catedral de San Bernabé en Nottingham como su obra maestra. Y hasta aquí el resumen informativo de la semana del Vaticano y Europa. Continuamos y revisemos ahora los sucesos, los acontecimientos ocurridos durante esta semana en el continente americano y en México. En un contexto de creciente alarma nacional e internacional por la crisis de personas desaparecidas en México, la Conferencia del Episcopado Mexicano ha acompañado a representantes de colectivos de búsqueda y organizaciones de familiares en una reunión con autoridades mexicanas para exigir respuestas y compromisos concretos. Según relata el comunicado del Episcopado Mexicano, se escuchó a las familias en su indignación por la indiferencia que han sentido en las instancias de gobierno, sus deseos de justicia ante la desaparición de sus hijos, hijas o bebés. En más noticias de México, lamentables por supuesto, le informamos que el Congreso del Estado de Yucatán aprobó el pasado 9 de abril la despenalización del aborto a pedido hasta las 12 semanas de gestación, modificando el Código Penal local, aunque la Constitución del Estado sigue protegiendo la vida desde el momento de la fecundación. La votación en la 64ª legislatura resultó en 22 votos a favor y 3 en contra, lo que permitió modificar el Código Penal estatal. En una sesión ordinaria, los diputados aprobaron el dictamen en materia de autonomía reproductiva y derecho a decidir de las mujeres y personas gestantes, alineándose a una sentencia emitida por la primera sala de Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2023.
El grupo de expertos en derechos humanos sobre Nicaragua publicó un informe que identifica decenas de funcionarios que, según afirman, son responsables de graves violaciones de derechos humanos, abusos y crímenes en el país. Al respecto, el obispo Silvio Báez consideró desde el exilio que deben pagar sus crímenes. El pasado 3 de abril, el grupo de expertos en derechos humanos sobre Nicaragua publicó el informe titulado Instituciones y personas responsables de los principales patrones de violaciones y abusos de los derechos humanos y crímenes perpetrados en Nicaragua desde abril de 2018. Un texto de 234 páginas que da información sobre 54 funcionarios a quienes considera responsables. De Nicaragua solamente llegan noticias malas, de Nicaragua solo llegan fatalidades. Así que le informo que la dictadura de Daniel Ortega y de su mujer Rosario Murillo en Nicaragua ha prohibido por tercer año consecutivo las procesiones en las calles de Nicaragua, donde la Iglesia Católica sufre una feroz persecución por parte del régimen desde hace algunos años. Antes salíamos a las calles y hacíamos un recorrido por las comunidades, ahora ya no. Tenemos que hacerlo dentro de la iglesia, y eso merma un poco la religiosidad popular, porque a la gente le gustaba la procesión. Ahora solo rezamos y leemos las estaciones. Esto lo ha comentado al diario Confidencial un feligrés de nombre Marcos, quien sirve en una iglesia en Managua. Es hora entonces de honrar los sueños, las esperanzas y los derechos de todos los ecuatorianos, afirman los obispos de Ecuador tras la victoria del reelecto presidente Daniel Noboa del partido de derecha Acción Democrática Nacional sobre la candidata izquierdista Luisa González de Revolución Ciudadana, cercana al expresidente Rafael Correa. Tras resaltar que han sido millones los electores, los prelados hicieron un llamado a las dos fuerzas políticas de balotaje y a sus líderes a no ceder a la tentación de violencia de las palabras o de los actos para generar un ambiente de zozobra y división. En noticias de Colombia, el senador Mauricio Giraldo anunció que citarán al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, por sus polémicas declaraciones en las que afirmó que la patria potestad de los menores de edad pertenece al Estado. El ministro dijo estas palabras durante la presentación del Plan Nacional de Vacunación para enfrentar el aumento de fiebre amarilla en Colombia. De todo niño, niña, adolescente menor de 18 años, la patria potestad es del Estado. Si hay alguna negación por parte de algún padre o madre para vacunar al niño, intercede el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, así lo dijo este hombre evidentemente fuera de sus cabales, ¿no? ¿Cómo es posible que este médico, ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, diga que la patria potestad de los menores de edad es del Estado? ¿Y los padres qué? Varios obispos de Estados Unidos están elogiando un esfuerzo bipartidista propuesto para mantener en el país a trabajadores religiosos mediante la extensión de sus visas especiales, en lugar de enviarlos de regreso a sus países de origen por periodos prolongados. Desde hace meses, líderes católicos han advertido sobre una crisis inminente en la que muchos sacerdotes radicados en Estados Unidos se verían obligados a abandonar sus ministerios y regresar a sus países de origen, tras lo cual estarían sujetos a largas esperas antes de poder volver. Un cambio en las normas de visado de 2023 generó una acumulación de solicitantes que amenaza con impedir que los sacerdotes obtengan la residencia permanente antes de que expire su visa inicial de trabajador religioso. En más de los Estados Unidos, le informamos ahora que los organizadores de la Peregrinación Eucarística Nacional 2025 compartieron detalles sobre la caminata planificada de 5.375 kilómetros
que verá a Jesús en la Eucaristía llevado a través de 10 estados de los Estados Unidos por un grupo de jóvenes católicos con miembros del público invitados a unirse a la caminata y a eventos especiales durante el camino a partir del 18 de mayo. La peregrinación denominada Ruta Drexel comenzará con una misa de acción de gracias en Indianápolis el domingo 18 de mayo. Luego la ruta se dirige al noroeste a través de Illinois hasta Iowa, antes de girar al suroeste y descender por Missouri, Kansas, Oklahoma y Texas. Un sacerdote de la Arquidiócesis de Los Ángeles en los Estados Unidos fue arrestado después de presuntamente haber tenido una conducta sexual inapropiada con una menor. El padre Jaime Arriaga fue detenido el 3 de abril, según los registros del Departamento de Sheriff del Condado de Los Ángeles. La arquidiócesis informó el domingo a los feligreses de las parroquias de Our Lady of Perpetual Help and St. Louis of France que había recibido la denuncia de mala conducta el 2 de abril y la informó rápidamente a la policía. Antes de su arresto, el sacerdote fue retirado del ministerio como resultado del informe de una presunta conducta sexual inapropiada que involucraba a una menor, dijo la arquidiócesis. Y hasta aquí la lista de sucesos, los acontecimientos, las noticias de lo que ha ocurrido durante esta semana en el continente americano y en México. Usted ha quedado bien informado. Antes de despedirnos, queridos amigos, queremos invitarle a que siga nuestros canales en YouTube para que vea usted en video lo que nosotros aquí le informamos por la voz. Un canal lleva el nombre de un servidor, Roberto O'Farrill, y el otro canal lleva el nombre de Ver y Creer. Y también los canales de Marisa. Marisa O'Farrill en YouTube, Marisa O'Farrill en Facebook y Marisa O'Farrill en Instagram. Esperamos encontrarnos por allí. Estoy seguro que va a encontrar muy buenos videos allí en YouTube. Esto es todo por ahora. Nos despedimos. Le hemos acompañado en los controles operativos Miguel Ángel Mejía, en la redacción Ana Guadalupe Silvestre y en las voces de la información Marisa O'Farrill y Roberto O'Farrill, quienes le deseamos de todo corazón que Dios le guarde y hoy en particular unas muy felices Pascuas de Resurrección en el Señor. Felices Pascuas y nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, Zenith y Vatican Information Services. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer.